Dejé a mi esposa infiel, sin decir una palabra. La cámara se acerca lentamente a una calle tranquila al amanecer. Las farolas aún parpadeaban con esa luz anaranjada que precede al alba, cuando el mundo todavía no ha despertado del todo, y los secretos de la noche anterior aún flotan en el aire como humo disuelto. Yo estaba ahí, inmóvil en la acera, con las manos metidas en los bolsillos de mi abrigo oscuro, observándola alejarse. Ella caminaba junto a otro hombre. Sus pasos eran ligeros, casi despreocupados, como si el peso del mundo no existiera para ella, como si yo no existiera para ella. No me vio, ni siquiera se giró, y en ese instante, algo dentro de mí se asentó con una claridad brutal. No fue rabia, no fue llanto, fue algo mucho más frío, mucho más definitivo. Fue la certeza de que había terminado. Sin gritos, sin escenas, sin despedidas dramáticas que llenan el pecho de fuego y vacían el alma de dignidad. Solo silencio. Un silencio que decidí, en ese preciso momento, convertir en mi única respuesta. Ese silencio la perseguiría, y cuando nos volvimos a encontrar meses después, su rostro me lo confirmó todo. El arrepentimiento. Ese arrepentimiento que no se puede fingir, que se instala en los ojos antes de que los labios tengan tiempo de reaccionar. Nunca pensé que sería el tipo de hombre capaz de marcharse sin pelear. Siempre me había imaginado como alguien que daría la cara, que exigiría explicaciones, que necesitaría que el otro reconociera el daño causado. Soy Marcos. Marcos Delgado. Nací en Sevilla, crecí entre conversaciones ruidosas alrededor de mesas llenas de comida y una familia que resolvía los problemas hablando, discutiendo, a veces gritando. La confrontación era, para mí, sinónimo de respeto. Si algo te importa, luchas por ello. Si alguien te duele, se lo dices. Pero Valentina cambió todo eso. La conocí en una tarde de octubre en el mercado de San Miguel, en Madrid. Ella estaba probando un pedazo de queso manchego con esa expresión de genuino placer que tienen las personas que saben disfrutar de las cosas pequeñas. Me acerqué con la excusa de pedirle una recomendación. Se rió. Dijo que el queso estaba demasiado curado para mi gusto, que yo tenía cara de persona que prefería los sabores suaves. Tenía razón, y eso me enamoró antes de que terminara la tarde. Estuvimos juntos 4 años. 4 años de domingos en el Retiro, de cenas en Lavapiés, de discusiones sobre series de televisión que nos llevaban hasta las 2 de la mañana sin que ninguno de los dos quisiera ceder. 4 años de construir algo que yo creía sólido, real, nuestro. Pero las mentiras no siempre llegan con estrépito. A veces se cuelan despacio, como el agua que filtra por una pared sin que te des cuenta hasta que el daño ya está hecho. Las señales estaban ahí, los mensajes que cerraba demasiado rápido cuando yo entraba en la habitación, las noches en las que llegaba tarde con explicaciones que sonaban demasiado perfectas, demasiado preparadas. La distancia que fue creciendo entre nosotros como una planta que nadie riega, pero que sin embargo no termina de morir. Yo quería creerla, quería pensar que era el trabajo, el estrés, una etapa difícil que pasaríamos juntos. Porque así funciona el amor cuando todavía no ha entendido que lo están traicionando. Se aferra a las versiones más amables de la realidad. Y entonces, la vi. Fue un jueves por la mañana. Yo había salido temprano porque tenía una reunión cancelada de última hora y decidí volver a casa a sorprenderla. La sorpresa fui yo. Valentina bajaba por las escaleras de nuestro edificio, en el barrio de Chamberí, riendo de esa manera que solo le había visto reír conmigo. O eso creía. A su lado, un hombre que yo no conocía la tomaba del brazo con la familiaridad de quien lleva tiempo haciéndolo. No hice ruido. Me quedé pegado a la pared del portal, en ese pequeño rincón donde los buzones creaban una sombra suficiente para ocultarme. Los vi alejarse por la calle Alonso Cano, sin prisa, como una pareja cualquiera, en un jueves cualquiera. Ella no sospechó nada, él tampoco, y yo me quedé ahí, con el corazón golpeando contra las costillas con una fuerza que casi me sorprendió, porque en ese momento comprendí que una parte de mí ya lo sabía. Ya lo sabía desde hacía semanas, solo me había negado a verlo. La traición duele de una manera que no tiene nombre exacto en ningún idioma. No es solo dolor, es una mezcla de humillación, de incredulidad,
de vergüenza ajena y propia, de rabia y de una tristeza tan pesada que te impide moverte. Te quedas paralizado en el umbral de una verdad que no pediste y que, sin embargo, ahora te pertenece para siempre. Subí al apartamento. Me senté en el sofá durante casi una hora sin hacer nada, solo mirando el espacio que habíamos construido juntos, el cuadro que compramos en un mercadillo de El Rastro, las plantas que ella cuidaba con una devoción que ahora me parecía irónica, la taza con el logo del Atlético de Madrid que yo usaba cada mañana y que ella odiaba y nunca tiró porque, decía, te quiero más que al orden de esta cocina. ¿Cuánto de eso era real? ¿Cuánto era una actuación cuidadosamente mantenida para que yo no me diera cuenta de lo que ocurría? Tomé la decisión en ese sofá. No iba a gritar, no iba a llamarla, no iba a esperarla con una lista de acusaciones preparadas para lanzárselas en cuanto cruzara la puerta, porque ella esperaba eso, porque eso le hubiera dado el control de la situación, la posibilidad de negar, de manipular, de convertirme a mí en el problema. No, mi respuesta sería el silencio. Empecé a recoger mis cosas con una calma que me sorprendió a mí mismo. No fue un proceso caótico ni lleno de rabia, fue casi metódico. Doblé la ropa con cuidado, guardé los libros que eran míos, dejé los que eran de los dos, porque en ese momento lo material me importaba menos que salir de ahí con mi dignidad intacta. Llamé a mi amigo Rodrigo, que vivía en Malasaña, y le pregunté si podía quedarme unos días. No le expliqué nada. Le dije que necesitaba espacio y él, que me conocía desde la universidad, no preguntó. Eso es lo que hacen los amigos de verdad. Salí del apartamento a las 2 de la tarde. Dejé las llaves sobre la mesa del comedor, junto a una planta que ella tanto quería, sin nota, sin mensaje, sin explicación. Solo silencio. El silencio más elocuente de mi vida. Las primeras semanas fueron las más difíciles, no porque echara de menos a Valentina, sino porque el cuerpo tiene memoria, y los hábitos construidos durante 4 años no desaparecen de un día para otro. Me despertaba a la misma hora, esperando oler café que nadie había preparado. Cogía el teléfono por las mañanas con el impulso automático de mandarle un mensaje, y tenía que recordarme, conscientemente, que ya no había nadie al otro lado a quien quisiera escribirle. Rodrigo no me preguntó nada durante los primeros días, me dejó espacio en su sofá, me invitó a cenar, puso música cuando el silencio del piso se volvía demasiado pesado, y esperó, hasta que una noche, sentados en su terraza con una cerveza fría en la mano y las luces de Madrid extendiéndose ante nosotros como un mapa de posibilidades, le conté todo. Me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminó, se quedó en silencio un momento. Luego dijo, «Hiciste bien. Solo eso». Y de alguna manera fue exactamente lo que necesitaba escuchar. No busqué explicaciones, no llamé a los amigos comunes para preguntar cuánto sabían, aunque tenía la sospecha de que algunos lo habían intuido antes que yo. No me aposté bajo su ventana esperando una confrontación que le diera a ella la oportunidad de justificarse. Me limité a construir, poco a poco, día a día. Retomé el trabajo con una concentración que hacía tiempo no tenía. Me apunté a un gimnasio en el barrio de Argüelles y empecé a correr por la casa de campo los fines de semana. Recuperé aficiones que había abandonado sin darme cuenta: la fotografía, los conciertos de jazz en el Café Central, las cenas largas con amigos donde la conversación se extendía sin prisa hasta que el camarero nos miraba con esa mezcla de paciencia y resignación que tienen los madrileños de madrugada. La gente empezó a notarlo. «Tienes buena cara», me decían. «Estás diferente. ¿Qué has hecho?». Yo sonreía y cambiaba de tema, no porque quisiera guardar un secreto, sino porque algunas transformaciones son demasiado íntimas para explicarlas en una conversación de bar. Estaba reconstruyendo algo que llevaba tiempo resquebrajado sin que yo lo supiera, y esa reconstrucción no necesitaba público. Valentina, mientras tanto, intentó contactarme, primero con mensajes que empezaban con un «Marcos, ¿estás bien?», que me pareció cuanto menos irónico.
luego con llamadas que no contesté, después con el silencio de quien finalmente comprende que no va a obtener respuesta y que ese silencio es en sí mismo la respuesta más definitiva que existe. Una tarde, una amiga común, Isabel, me llamó con esa voz de quien quiere parecer casual pero tiene algo importante que decir. Me contó que Valentina estaba muy mal, que preguntaba por mí, que no entendía lo que había pasado. La escuché, le agradecí que me llamara, y le dije con toda la tranquilidad del mundo que estaba bien, que no tenía ningún mensaje que transmitir, porque no lo tenía, no había nada que decir. El silencio ya lo había dicho todo. Fue un martes de abril cuando todo cambió de nuevo. Madrid tiene esa cualidad extraña de ser una ciudad enorme que, sin embargo, te devuelve a las mismas personas en los momentos más inesperados. Como si las calles tuvieran memoria propia y de vez en cuando decidieran organizar reencuentros que tú nunca pediste, pero que de alguna manera siempre estuvieron escritos. Yo había quedado con Rodrigo y con otros amigos en una terraza del barrio de las Letras, uno de esos lugares donde el sol de abril cae de manera perfecta sobre las mesas de madera y la gente habla con esa energía característica del fin de semana que empieza a asomarse, aunque todavía sea martes. Era un bar que Rodrigo conocía desde hacía años, con paredes de ladrillo visto, música de fondo que no molestaba la conversación y un café que, según él, era el mejor del barrio. Yo no lo conocía, nunca había estado ahí. O quizás sí había estado, en otra vida, en otra versión de mí mismo. Llegué el primero, como siempre. Pedí un café solo y me senté de cara a la entrada porque tengo esa costumbre antigua de querer ver quién entra. Saqué el teléfono, revisé algunos correos de trabajo, eché un vistazo distraído a las noticias. Era un martes tranquilo, un martes sin peso. Y entonces la puerta se abrió. No la vi entrar de inmediato. Estaba mirando la pantalla del teléfono cuando algún instinto que no tiene nombre racional, me hizo levantar la vista. Y ahí estaba Valentina, más delgada, con el pelo recogido de una manera que nunca le había visto antes. Entró acompañada de una mujer que no reconocí, hablando de algo con esa gesticulación rápida que tiene cuando está nerviosa, aunque intenta disimularlo. No me vio. Durante unos segundos tuve la opción de bajar la mirada, de fingir que estaba absorto en el teléfono, de dejar que el encuentro no ocurriera, pero no lo hice. Me quedé quieto, con el café en la mano, observándola con esa calma que 4 meses de trabajo interior me habían dado. Fue cuando se dirigía hacia la barra cuando sus ojos encontraron los míos. El efecto fue inmediato. Vi cómo el color abandonaba su rostro con una rapidez que no dejaba margen para la actuación. No fue un cambio gradual, fue instantáneo, como si alguien hubiera pulsado un interruptor. La mujer segura, despreocupada, que yo había visto alejarse aquella mañana en Chamberí, desapareció en una fracción de segundo. En su lugar había alguien más pequeño, más frágil, alguien que de repente comprendía el peso real de lo que había hecho. Su acompañante siguió hablando durante unos instantes, sin darse cuenta de que Valentina había dejado de escucharla. Yo no me moví. Ella se acercó despacio, con esa clase de movimiento involuntario que tiene la gente cuando su cuerpo actúa antes de que la mente haya tomado una decisión consciente. Se detuvo a 1 metro de mi mesa, me miró, y en esa mirada había más información de la que cualquier conversación hubiera podido transmitir. Culpa, vergüenza, algo que se parecía mucho al miedo. Y debajo de todo eso, enterrado pero visible para quien sabe buscarlo, arrepentimiento. Un arrepentimiento genuino que llegaba demasiado tarde. Marcos, dijo, solo mi nombre, como si no supiera qué más añadir, como si todas las palabras que había ensayado durante meses se hubieran evaporado en el momento en que me tuvo delante. Valentina, respondí, con el mismo tono con el que habría saludado a un conocido en la calle, tranquilo, neutral, sin frialdad calculada, pero tampoco con calidez.
el tono de alguien que ha procesado el dolor y ha llegado al otro lado. Se sentó en la silla que había frente a mí sin que yo la invitara a hacerlo, pero tampoco sin que yo lo impidiera. Su amiga, que había entendido que algo importante estaba ocurriendo, se excusó con una discreción admirable y se dirigió hacia la barra. Valentina me miraba como si estuviera viendo a alguien diferente, y lo estaba viendo, porque yo era diferente. «¿Cómo estás?», preguntó. La pregunta más inútil del mundo en ese contexto, pero también la única que podía hacer. «Bien», respondí. Y era verdad, una verdad tan completa y tan tranquila que creo que fue eso, precisamente eso, lo que la desestabilizó más que cualquier otra cosa que yo hubiera podido decirle. Hubo un silencio, uno de esos silencios que pesan. «No entendí nada», dijo al fin. «Un día estabas y al siguiente no había ni rastro de ti, ni una nota, ni un mensaje, nada». La observé, no con crueldad, con esa distancia serena que da el tiempo cuando lo has usado bien. «¿Necesitabas una nota?», pregunté suavemente. Parpadeó, y en ese parpadeo estaba toda la respuesta. «Marcos, yo...» Empezó una frase que no supo terminar. Las manos sobre la mesa, inquietas, moviéndose sin propósito. Esas manos que yo había sostenido tantas veces y que ahora me resultaban casi extrañas. «Quiero que sepas que lo que pasó...» «No tienes que explicarme nada», la interrumpí. No con brusquedad, con una suavidad que, intuí, le resultó más dolorosa que cualquier reproche. «Ya lo vi todo. No necesito la versión narrada». Cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, había algo húmedo en ellos que decidió no dejar caer. «¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué no me enfrentaste? ¿Por qué no gritaste? ¿No peleaste? ¿No...» «¿Para qué?», pregunté, genuinamente curioso, no como provocación, sino como pregunta real. «¿Qué hubiera cambiado?». No supo responder. «Quería que sintieras la ausencia», dije, con la misma calma con la que uno describe el tiempo que hace. «El silencio. Eso es lo que se siente cuando alguien traiciona tu confianza. No el grito, el vacío». Las palabras atravesaron entre nosotros con una suavidad que, paradójicamente, las hacía más pesadas. Valentina me miraba como si estuviera viendo por primera vez las consecuencias reales de sus decisiones. No las que había imaginado, no las que había ensayado en su cabeza durante meses, sino las reales, las que tenían mi cara tranquila, mi café sin terminar y mi vida completamente reconstruida frente a ella. «Has cambiado», susurró. «Sí», confirmé. «¿Para bien?». Sonreí, una sonrisa pequeña, sin ironía, sin rencor. «Para bien». Nos quedamos en esa terraza durante 20 minutos más. No fue una conversación larga, no fue una reconciliación, ni un ajuste de cuentas, ni el cierre dramático que las películas sugieren que necesitamos para seguir adelante. Fue algo mucho más real y mucho más tranquilo que todo eso. Fue dos personas adultas sentadas frente a frente, reconociendo en silencio lo que había sido, lo que se había roto y lo que ya no tenía remedio. Valentina habló de su vida en términos vagos, que las cosas no habían salido como esperaba, que había cometido errores, que había pensado mucho en lo que había hecho. No mencionó al otro hombre. Yo tampoco lo saqué. No hacía falta. Ese personaje ya no tenía ningún papel relevante en mi historia. Yo le hablé de mi trabajo, de los fines de semana corriendo por la casa de campo, de un viaje que había hecho en febrero a San Sebastián con Rodrigo y otros amigos, de lo mucho que me había gustado redescubrir la fotografía. Le hablé de mi vida, de la vida que había construido en su ausencia, o más exactamente, gracias a su ausencia. Cada detalle que compartía era, sin pretenderlo, un recordatorio de todo lo que ella había perdido. No lo hice con crueldad, lo hice con honestidad, porque esa era la única manera en que sabía relacionarme ahora, con honestidad y sin necesidad de que el otro validara mi versión de los hechos. Cuando Rodrigo llegó con el resto del grupo, Valentina recogió su bolso, se puso de pie, me miró una última vez con esa expresión que no he terminado de olvidar y que, creo, no olvidaré del todo nunca.
No porque me duela, sino porque es un recordatorio útil de lo que ocurre cuando alguien no valora lo que tiene hasta que ya no puede recuperarlo. Me alegra que estés bien, Marcos, dijo. Gracias, respondí, y lo dije en serio. Se fue. Caminó hacia la salida sin girarse, igual que aquella mañana en Chamberí, pero esta vez la diferencia era absoluta. Aquella mañana yo había sido el que se quedaba atrás, invisible, con el corazón golpeando contra el pecho. Esta vez era ella quien se marchaba cargando el peso de lo que no había sabido cuidar. La simetría de ese momento no se me escapó. Semanas después, Isabel volvió a llamarme, con esa misma voz de quien tiene información que no sabe si compartir, pero que al final siempre comparte. Me dijo que Valentina había intentado contactarme varias veces más, mensajes que no llegaron porque hacía tiempo que había bloqueado su número, aunque no por rabia, sino porque algunos capítulos necesitan una puerta cerrada para que no cuele el aire frío de lo que ya terminó. Me contó también que Valentina le había dicho, en una de esas conversaciones largas que tienen las amigas cuando algo se ha roto de manera irreparable, que no entendía cómo yo había sido capaz de irme así, sin ruido, sin drama, sin darle la oportunidad de explicarse. Y esa, supongo, era exactamente la cuestión. Yo no me había ido para castigarla, me había ido para salvarme a mí mismo, porque cuando alguien lleva demasiado tiempo sosteniendo una relación que ya no tiene cimientos reales, el acto más valiente que puede hacer no es quedarse a luchar por algo que ya no existe, es reconocer la verdad, recoger lo que es suyo y marcharse con la cabeza alta hacia un espacio donde pueda respirar. El silencio no había sido una venganza, había sido una declaración de que mi paz valía más que cualquier confrontación, de que mi tiempo era demasiado valioso para gastarlo en conversaciones circulares que no llevan a ningún lado, de que yo merecía una vida construida sobre la confianza y no sobre la sospecha constante de que algo no encajaba. Y esa vida, resulta, había estado esperándome al otro lado de la puerta de ese apartamento en Chamberí. Hay algo que nadie te cuenta sobre el proceso de reconstruirse después de una traición, y es que no es lineal. No es que un día despiertes y de repente todo está bien y el dolor ha desaparecido y eres una nueva versión mejorada de ti mismo que ya no siente nada por lo que ocurrió. No funciona así. Hay noches en las que el silencio de la habitación pesa de una manera específica que reconoces de inmediato. Hay canciones que no puedes escuchar durante meses porque tienen pegada la memoria de un momento que preferirías no recordar. Hay tardes de domingo en que caminas por el Retiro y de repente el paisaje te devuelve algo que creías haber dejado atrás. Pero también hay algo más, y es que cada vez que atraviesas una de esas noches, cada vez que escuchas esa canción y consigues llegar al final sin que te destruya, cada vez que caminas por el Retiro y el peso es un poco menor que la semana anterior, te das cuenta de que estás construyendo algo tuyo, algo que nadie puede quitarte porque no depende de nadie más que de ti. Esa es la diferencia entre el dolor que te consume y el dolor que te transforma. El primero te mantiene anclado al pasado, repitiendo en bucle las mismas preguntas sin respuesta. ¿Por qué lo hizo? ¿En qué fallé? ¿Qué hubiera cambiado si...? El segundo te empuja hacia adelante, no porque hayas olvidado, sino porque has integrado lo que ocurrió como parte de tu historia sin dejar que se convierta en el capítulo definitorio de quién eres. Yo elegí el segundo, no de un día para otro, no sin esfuerzo, pero lo elegí. Hoy, mientras escribo esto, han pasado casi 8 meses desde aquella mañana en Chamberí. Vivo en un apartamento en el barrio de Chueca que encontré casi por casualidad y que desde el primer día sentí como un espacio honestamente mío. Tengo una rutina que me da estructura sin asfixiarme, trabajo que me interesa, amigos con quienes la conversación no se agota y una paz interior que no tiene precio, porque la construí yo, desde cero, cuando todo lo demás se había derrumbado. No guardo rencor hacia Valentina. El rencor es una carga que pesa demasiado para llevarlo de viaje hacia el futuro. Lo que guardo es la lección, la claridad de haber aprendido, de la manera más dura posible, lo que necesito, lo que merezco y lo que nunca más voy a aceptar. Y guardo también la certeza de que la decisión más valiente que tomé en mucho tiempo no fue enfrentarme a ella, fue marcharme en silencio,
fue confiar en que el tiempo y la distancia harían un trabajo más limpio y más definitivo que cualquier conversación cargada de rabia y de dolor. Porque cuando traicionas la confianza de alguien, lo más aterrador para ti no es su rabia, es su indiferencia. Es descubrir que esa persona ha continuado, que ha construido, que ha florecido, que su vida no solo no se detuvo sin ti, sino que encontró una versión de sí misma más auténtica y más libre. Eso no se supera fácilmente. Y mientras ella carga con eso, yo estoy aquí, en este apartamento de Chueca, con un café en la mano, mirando por la ventana la calle que empieza a llenarse de vida un sábado por la mañana, pensando que aquel día que salí de nuestro apartamento, creyendo que era el final, resultó ser en realidad el principio de todo lo que merecía. El día que me fui, pensé que perdía algo. El día que la volví a ver, supe que lo había ganado todo.